El siguiente día, cuando Carmen encontró un mensaje, todavía no sabía que el final de sus 8 años de matrimonio acababa de comenzar. Lo que realmente la destrozaría sería descubrir de quién venía ese mensaje. Aquella mañana, todo había empezado con normalidad. El mensaje en el teléfono de Alejandro. Después de ese momento, nada volvió a ser normal. Miércoles 16 de octubre. Barcelona 22:15. No sabía que hoy algo en mi vida cambiaría para siempre. Esa mañana todo era como siempre. Alejandro se levantó temprano, se duchó y se fue al trabajo. Al salir me dijo: «Prepárate para la fiesta de esta noche. Llegaré a las 19:30. Ni siquiera me dio un beso, aunque hacía tiempo que ya no me besaba. En el trabajo le conté a Lucía la conversación telefónica de la noche anterior. Quizás sí era su compañera de trabajo, Carmen. «Has estado muy estresada últimamente», me dijo, pero algo en su tono me incomodó. Parecía que ella también entendía algo que yo aún no veía. Durante la pausa del mediodía, volví a casa para buscar el vestido que pensaba usar en la fiesta. En la mesa del salón, Alejandro había dejado su teléfono cargando. Al principio no le di importancia, pero la pantalla se encendía constantemente. Llegaban mensajes uno tras otro, y yo solo iba a mirar la hora. Eso es lo que intento hacerme creer ahora. Tomé el teléfono en mis manos. No tenía bloqueo de pantalla. Siempre decía: «No tengo nada que ocultarte». Los mensajes de WhatsApp seguían llegando. No mostraban ningún nombre, solo un emoji de corazón. El último mensaje decía: «No puedo esperar a verte esta noche en la fiesta. Es tan difícil mirarte cuando estás con tu esposa, pero te espero con ansias». Leí los mensajes anteriores. «No puedo dejar de pensar en todo lo que hablamos anoche por teléfono. ¿Cuándo vas a contarle todo? Este secreto ya se está volviendo demasiado pesado para mí». Las manos me empezaron a temblar. No podía ser real. Por un momento creí que estaba soñando. Pero no, los mensajes estaban allí. Seguí leyendo. Conversaciones que se extendían por semanas, por meses. Palabras de amor, deseo, planes de encuentros. Y entonces vi las fotos. Fotos de Alejandro con una mujer. Besándose, abrazándose. Nosotros nunca habíamos tenido fotos así. En las primeras, el rostro de la mujer no se veía bien. Cabello castaño, manos delicadas. Y luego, en una foto, su cara se veía perfectamente. Era Lucía, mi mejor amiga. La persona a la que le había contado todos mis secretos, mis miedos sobre Alejandro, mis dudas. No pude seguir sosteniendo el teléfono. Cayó al suelo con un golpe seco. El teléfono no se rompió, pero yo sí. ¿Cómo podía estar pasando algo así? Lucía me decía todos los días: «Él te ama, Carmen, estás imaginando cosas». Y mientras yo le contaba todo, ella se lo contaba a él. Corrí al baño. Mi cuerpo no soportaba lo que mi mente acababa de entender. 8 años de matrimonio, mi mejor amiga, todo una mentira. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quise llorar, pero no pude. Solo me quedé mirando las paredes vacías. Alrededor de las 5 de la tarde volví en mí. Alejandro llegaría a las 7:30 y teníamos que ir a la fiesta. Lucía estaría allí también. ¿Cómo podría sentarme en la misma mesa con ellos? Después de pensar un rato, me duché. Me maquillé. Me puse el vestido negro, el favorito de Alejandro. ¿No es irónico? Usar su vestido favorito estando al lado de él y su amante. Alejandro llegó exactamente a las 7:30. Recién afeitado, con un traje que parecía hecho a medida. Estaba guapo. ¿Era todo eso para Lucía? Sin mirarme siquiera, dijo: «Estás preciosa». En el coche hablamos de cosas triviales, solo para que no notara que lo sabía todo. El trabajo, el clima, quiénes estarían en la fiesta. Mencionó que Lucía vendría con Miguel. Pobre Miguel. Luego me miró y dijo: «Te ves pálida». «Estoy bien», respondí. «Solo cansada». Mi sonrisa falsa ya estaba en su lugar.
En el aparcamiento del hotel, por primera vez en semanas, me tomó de la mano. Era parte de su actuación. Entramos al hotel, y justo entonces la vi, Lucía, vestida de rojo deslumbrante, del brazo de Miguel, aunque sus ojos parecían buscar a Alejandro. Cuando nos vio, no pudo ocultar su sonrisa. Se acercó y me abrazó, interpretando su papel de mejor amiga. Intenté descifrar si la calidez de su voz era real o fingida. En la mesa, Lucía se sentó justo a mi lado, como siempre. Estaba tan cerca que podía oler su perfume. Miguel la miraba con adoración. Luego me hablaba sobre lo feliz que estaba, lo bien que le iba en el trabajo. Cuando Lucía fue al baño, Alejandro se levantó diciendo que tenía una llamada. El tiempo pareció detenerse. 5 minutos después, ambos regresaron al mismo tiempo. El brillo de labios de Lucía estaba recién aplicado. El cuello de la camisa de Alejandro ligeramente arrugado. Durante toda la noche los observé. Cada mirada, cada gesto. En un momento, cuando Lucía volvió al baño, la seguí. Escuché su voz tras la puerta. Sí, amor, hoy fue difícil. No, no sospecha de nada. Sí, mañana por la noche Miguel estará de viaje. Sí, podemos vernos en mi casa. Cuando volvimos a casa después de la fiesta, Alejandro fue directo a la cama. Estoy agotado, dijo. Fingir a mi lado debió haberlo dejado sin fuerzas, pero en realidad, quien lo había agotado era yo. Toda la noche mi mente no dejó de pensar. Pero ahora ya tengo un plan. Esta mañana me levanté temprano y le preparé el desayuno. Se sorprendió muchísimo. Anoche te vi tan feliz en la fiesta. Tu felicidad también me hace feliz, le dije. Luego le hablé con mi voz más inocente de mi plan para una noche de chicas. Miguel estaba de viaje y pensaba pasar el rato con Lucía. Alejandro casi derramó su café. La expresión de su cara fue impagable. En el trabajo fui a ver a Lucía. Me habló de lo felices que nos veía anoche, de lo bien que hacíamos pareja. Entonces le propuse mi noche de chicas. Al principio se tensó, luego dijo que estaba cansada, pero con un poco de insistencia, películas, vino, risas, aceptó. Durante el día perfeccioné mi plan. A las 7 de la tarde fui a la cafetería frente al edificio de Lucía. Desde allí podía ver su apartamento. Pedí un café y me puse a esperar. 45 minutos después, vi el coche de Alejandro. Actuaba con cautela. Bajó del coche y caminó hacia el edificio de Lucía. No me vio. Perfecto. Ya estaban los dos allí. Después de un rato me levanté de la mesa y me dirigí a la entrada del edificio. Toqué el timbre. Por el interfono se escuchó la voz de Lucía nerviosa. «¿Carmen? Llegas temprano». No respondí. Solo esperé. Ese largo silencio dijo más que el sonido del portón abriéndose. En el ascensor, mi corazón parecía querer salirse del pecho. No de miedo, sino por una sensación extraña que no supe describir. Cuando abrió la puerta, su cabello estaba despeinado, llevaba un camisón. «Tengo frío», murmuró. Sonreí. Entré en el salón. Mi mirada fue directa hacia la puerta del dormitorio, cerrada. Esa puerta nunca estaba cerrada. «¿Vino?», preguntó con voz temblorosa. Sin responder, caminé hacia el baño. En el pasillo escuché un sonido leve detrás de la puerta cerrada. Un movimiento apenas perceptible. Quise derribarla. No lo hice. Entré al baño y luego regresé al salón. Le hablé a Lucía del mensaje que vi en el teléfono de Alejandro. La copa tembló en su mano. Su rostro se puso pálido. Le conté que lo sabía todo. Los mensajes, las fotos, las conversaciones. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía intentó decir algo, excusas, explicaciones. No la escuché. Me puse de pie. Sé que Alejandro está en el dormitorio, dije. Antes de que pudiera reaccionar, caminé hacia la puerta y la abrí.
Alejandro estaba allí, medio desnudo, la ropa en las manos, junto a la ventana. Cuando me vio, se quedó paralizado. «Hola, cariño. ¿Qué tal tu encuentro con Carlos?» Su boca quedó abierta. Lucía y Alejandro intentaban, en pánico, explicarse. Saqué mi teléfono del bolso y les mostré todo lo que sabía. Sí, después de la fiesta, cuando él dormía, me envié toda la información a mí misma. Los dos estaban en shock. De verdad, qué románticos sois. Sobre todo tú, Lucía. Esas fotos de la semana pasada. ¿Te imaginas lo que diría Miguel si las viera? Lucía suplicaba, llorando entre sollozos. Alejandro aún no encontraba palabras. Por fin habló. Su voz era ronca e insegura. «Carmen, por favor, hablemos. Tengo derecho a explicarme. Derecho». Esa palabra resonó en mi cabeza. Tenía derecho. Me giré hacia él. Mi rostro no mostraba nada, ni rabia ni tristeza. Mi voz salió helada. «Derecho. Has tenido 8 años para ejercer ese derecho. 8 años durmiendo a mi lado, diciéndome te amo cada noche». No esperé respuesta. No tenía ninguna que mereciera ser oída. Ya no podía mirarlos. Tomé mi bolso del sofá y caminé hacia la puerta. Cada paso que di aplastó 8 años de mi vida. El silencio era absoluto, solo roto por los sollozos de Lucía. Con la mano en el pomo me detuve. Me giré hacia ella, mi ex amiga, los ojos hinchados de tanto llorar. La miré fijamente. «Mañana estaré en la oficina», dije con voz firme. «Pero tú no deberías, porque si te vuelvo a ver, no sé de lo que seré capaz». Abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Antes de salir, miré una última vez. Los dos estaban allí, inmóviles, destrozados. Mis ojos buscaron a quien ya no era mi esposo. «Y Alejandro», añadí. Dejé mi anillo de matrimonio sobre la mesa de la cocina. Ya no necesito ese trozo de metal. Cerré la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo fue el eco del final de 8 años de vida. No fui a casa. Caminé hacia las Ramblas. Mientras mi mundo se desmoronaba, la gente seguía con su vida, como si nada. Me senté en un banco y saqué mi diario. Hoy terminó mi matrimonio de 8 años y una amistad de 3. Pero curiosamente, nunca me había sentido tan fuerte. Tal vez a veces todo deba derrumbarse para poder reconstruirte. Mañana iré a Madrid. Mi hermana Ana siempre me decía, «Mi puerta está abierta para ti». Ha llegado el momento de cruzar esa puerta. Pero sé una cosa. Esta historia no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Cerré el diario y lo guardé en el bolsillo. El teléfono volvió a sonar. Un número distinto esta vez. «Era Miguel», contesté. «¿Carmen?» Recibí una llamada extraña de Lucía. Lloraba, decía que había pasado algo, pero no podía explicarlo. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» Pobre Miguel. También había llegado su turno de saber la verdad.